El millonario que aterrorizaba a la empresa fue silenciado por la nueva secretaria, y la razón es, sencillamente, increíble. Antes de comenzar, deja un comentario diciendo desde qué ciudad nos escuchas y al final, no olvides calificar esta historia del 0 al 10, disfruta el relato. Permiso, permiso, murmuraba Bailey, esquivando empleados que caminaban como tortugas somnolientas. Primer día de trabajo, y ya llegó tarde. En la mano llevaba una bandeja con 2 cafés, uno para ella, y otro para impresionar al jefe que aún no conocía, Maxwell Crawford, un hombre que, según los rumores, tenía el encanto de Calamardo y la dulzura de una lima verde. Pasó por recepción intentando sonreír a la joven del mostrador, pero su tacón izquierdo resbaló en el brillante piso, la bandeja saltó, y, al intentar atraparla, perdió aún más el equilibrio, y entonces, como si fuera destino o castigo divino, apareció justo frente a ella un hombre alto, traje impecable, expresión seria, caminando como si hasta la gravedad se inclinara ante el Maxwell Crawford. Las 2 tazas volaron, dibujando un arco perfecto en el aire, hasta aterrizar de lleno sobre su pecho y su corbata. El líquido caliente se esparció, dejando una mancha marrón, en un traje que seguramente costaba más de $1000. El murmullo en recepción se apagó, hasta el guardia de seguridad levantó la vista, esperando el escándalo. Riley se quedó helada, respirando rápido, mirando de la mancha a su rostro. Maxwell bajó la vista a su pecho, y luego la levantó lentamente hacia ella. El silencio entre ambos pesaba más que la tela empapada, y entonces, cometiendo lo que solo podía llamarse suicidio profesional, ella soltó, al menos combina con su traje, es Latte Premium. No se preocupe. Un suspiro colectivo recorrió el vestíbulo. Maxwell frunció el ceño, mandíbula tensa. No parecía un hombre acostumbrado a escuchar sarcasmos, y mucho menos a tolerarlos. Tú, comenzó con voz baja, firme y cargada de irritación, ¿tienes idea de lo que acabas de hacer? Riley tragó saliva, le derramé café en el traje. Pero, técnicamente, aumenté su valor. Café premium, ya sabe. Forzó una sonrisa nerviosa. Maxwell parpadeó lentamente, como decidiendo si era una empleada audaz o una completa lunática. Este traje es hecho a medida, de Italia, cuesta más que tu salario anual. Ella se mordió el labio. Mire el lado bueno. Ahora huele muy bien. Un murmullo de asombro recorrió a los empleados. Alguien al fondo susurró un Dios mío casi ahogado. Maxwell dio un paso hacia ella. De cerca era aún más intimidante. El aroma del café mezclado con su costoso perfume era casi una declaración de guerra olfativa. Tu nombre, ordenó Riley Parker. Su nueva secretaria. Él alzó las cejas. Y, por un instante, algo casi imperceptible, curiosidad, cruzó su mirada irritada. Perfecto, primer día, y ya estás en mi lista de asuntos urgentes. Riley intentó explicarse. Solo quería ser amable, traerle café, y también para mí, porque, bueno, las mañanas, gesticuló, dándose cuenta de que agitaba una mano manchada de café. Mejor me callo. Maxwell respiró hondo, claramente luchando por mantener la paciencia. En 10 minutos, en mi oficina, y miró la bandeja en el suelo, un paño. Ella parpadeó, sin saber si hablaba en serio o si era una especie de cruel prueba. Claro, jefe. Cuando él se alejó, el murmullo volvió. 2 becarios cuchicheaban emocionados, y la recepcionista, con sonrisa pícara, dijo, 10 minutos. Y ya hiciste historia. Riley suspiró. Sí, bienvenida al trabajo soñado, Parker. El ascensor subía más lento que cualquier invento en la historia de la ingeniería. En cada piso, Riley revivía el café derramado y las posibles consecuencias: humillación pública, despido inmediato o convertirse en leyenda de pasillo. La chica que arruinó el traje del jefe. Cuando al fin llegó al piso 27, el pasillo parecía una sala de juicio silenciosa. La puerta de la oficina de Maxwell estaba abierta, pero él estaba de espaldas, mirando por la ventana. Pasa, dijo, sin volverse. Ella avanzó 2 pasos, sosteniendo el paño como un escudo. Siento lo del café. Fue un accidente, quería causar una buena impresión. Él se giró lentamente, la mancha seguía allí, pero en su mirada había algo más que enfado, evaluación, como si midiera cada palabra y cada gesto. La impresión, Parker, se causa con trabajo, no con... Miró su pecho, late. Ella asintió. Entiendo. Así que, supongo que no debería traer donas mañana. Maxwell no respondió, se limitó a tomar una carpeta del escritorio y dejarla frente a ella. Trabajo para hoy. Veamos si eres mejor escribiendo que sirviendo café. Riley tomó la carpeta.
manteniendo la barbilla en alto, soy excelente escribiendo, y sirviendo café también, cuando el piso no conspira contra mí. Por un segundo, juraría que la comisura de sus labios amenazó con sonreír, pero desapareció enseguida. Puedes irte. Y Parker la llamó cuando ya estaba en la puerta, no vuelvas a derramar nada sobre mí. De acuerdo, respondió, saliendo. Al cerrar la puerta, Riley supo dos cosas. Primero, que no pensaba ponérselo fácil a ese hombre, y segundo, que él tampoco se lo pondría fácil a ella. El segundo día llegó decidida a demostrar que el incidente del café solo había sido un mal comienzo. Lo que no sabía era que Maxwell Crawford había pasado toda la noche ideando una estrategia, de la que cualquier general de guerra estaría orgulloso. A las 8:15 en punto, sonó el teléfono en su escritorio. Parker, a mi oficina. Ahora, su voz, a través del altavoz, tenía la frialdad de un iceberg. Ella suspiró, se acomodó la blusa y caminó por el pasillo, sintiendo las miradas de los empleados, mezcla de curiosidad y lástima, como si vieran a alguien caminar hacia su propio funeral. Siéntate, ordenó Maxwell, sin levantar la vista de un documento que parecía más importante que la paz mundial. Riley se sentó, manos entrelazadas en el regazo, esperando la sentencia. Tengo unas tareas para ti, empezó, alzando por fin la mirada con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Primero, dijo Maxwell sin mirarla, necesito que organices todos los archivos del departamento financiero alfabéticamente. Luego por fecha, y después por relevancia. Plazo, mediodía. Riley parpadeó. Señor Crawford, hay más de 1000 documentos, y ese es mi problema, la interrumpió, fingiendo volver a leer. Y también quiero un informe detallado sobre la productividad de los empleados del tercer piso, para hoy, a las 5, se detuvo un instante, saboreando la pausa. Necesito, pronunció lentamente, un clip plateado. Solo uno. Riley frunció el ceño. Un clip plateado, exacto, ni dorado, ni blanco, ni cromado, plateado, es para una presentación extremadamente importante. Ella guardó silencio unos segundos, procesando. ¿Puedo preguntar para qué? No. Puedes retirarte. Riley salió con una mezcla de incredulidad y determinación en el rostro. En el ascensor murmuró para sí misma, ¿quieres guerra? La tendrás. 2 horas después, Maxwell volvía a su oficina cuando escuchó un ruido extraño dentro, algo metálico, como monedas cayendo. Intrigado, abrió la puerta rápidamente. Riley estaba frente a su escritorio, sonriendo como un gato que acaba de encontrar la pecera. El escritorio estaba cubierto, completamente, de clips plateados, miles de ellos, brillando como confeti. Traje todos los que pude encontrar. Elija el que más le guste, dijo, como si le hubiera llevado un simple café. No hace falta que me agradezca. Maxwell se quedó inmóvil en la puerta, sin palabras. En medio de los clips, una nota escrita a mano. Espero que alguno sirva para su extremadamente importante presentación. Parker, ¿qué es esto? El clip plateado que pidió, respondió ella, manteniendo la sonrisa sarcástica. Varios empleados comenzaron a reunirse discretamente frente al muro de cristal, murmurando excitados. Maxwell miró el escritorio, luego a Riley, y otra vez al escritorio, entre irritación e incredulidad. ¿Cómo conseguiste tantos? Los pedí prestados en varias oficinas del edificio. Todos estuvieron encantados de ayudar. Cuando supieron que era para Maxwell Crawford y su informe de productividad, Riley sacó una carpeta de debajo del brazo y la puso en la única esquina libre del escritorio. Listo, con gráficos a color y todo. Resulta que el tercer piso es un 23% más productivo cuando tiene buen café y música de fondo. Un hallazgo interesante. Maxwell hojeó la carpeta. Para su sorpresa, estaba impecablemente ordenada y detallada, y los archivos financieros, alfabéticamente, cronológicamente y por relevancia. Fue demasiado fácil, así que también los clasifiqué por color de portada y por grosor del documento. Nunca se sabe cuándo puede ser útil. El único sonido en la sala fue el de los clips deslizándose del escritorio cuando Maxwell intentó apoyarse. Hiciste todo esto en una mañana, y aún tuviste tiempo para almorzar, dijo ella mirando su reloj. Por cierto, traje sándwiches para el equipo. Están en la cocina, por si alguien quiere. Un murmullo emocionado se extendió entre los curiosos. Maxwell respiró hondo, recalculando claramente su estrategia. Mañana quiero mi escritorio limpio, y café normal. Por supuesto, jefe. Cuando Riley se fue, Maxwell se quedó solo, con sus 10,000 clips plateados, y la sensación de que las cosas estaban completamente fuera de su control. La mañana siguiente, Maxwell entró esperando encontrar su escritorio impecable,
y una taza de café humeante. En cambio, halló una bandeja de donas, dispuestas como una obra de arte. No eran donas comunes, el glaseado de cada una formaba una letra, y juntas enviaban un mensaje: los líderes inspiran, los jefes amargan. Maxwell se quedó mirando la obra azucarada, cuando Vale apareció en la puerta. Buenos días. Pensé que le vendría bien un poco de azúcar, para endulzar su humor. Parker, son donas gourmet, de una panadería francesa. Me imaginé que estarían a la altura de su gusto refinado. Maxwell tomó una. Notando la perfección del glaseado, las decoraste tú. Pasé 2 horas en la panadería enseñando al pastelero. Dijo que nunca había hecho donas con mensajes motivacionales. Motivacionales. Es una técnica moderna de liderazgo. Dulces inspiradores. Lo leí en un artículo de Harvard Business Review. Maxwell dio un mordisco. Aunque intentó mantener el rostro serio, tuvo que admitir que estaba deliciosa. ¿Y el café? Oh, pensé que estaba haciendo una desintoxicación de cafeína. Leí que varios ejecutivos están adoptando hábitos más saludables. Se fue, dejándolo solo con sus donas filosóficas y su café descafeinado. Abajo, en recepción, el ambiente estaba inusualmente animado. Pequeños grupos de empleados cuchicheaban. James, el guardia de seguridad, había montado una pizarra de apuestas a adivinar el día exacto en que Vale sería despedida. Apuesto por el viernes, dijo Sandra. Date, nadie dura 5 días haciéndole quedar como un tonto a Crawford. No sé, murmuró Tom, de marketing. Parece que ella se divierte. Y, siendo honesto, él también. ¿Qué quieres decir? ¿No lo viste? Ayer se rió cuando ella salió con los clips. Lo vi por el cristal. A Maxwell Crawford no se ríe. Sandra negó con la cabeza. En el mejor de los casos, sonríe cuando despide a alguien. James, desde su puesto, añadió otra apuesta a la pizarra. Lunes, Sandra. Date, pero nadie vio a Maxwell, arriba, observando la escena por las cámaras de seguridad, y absolutamente nadie vio la sonrisa genuina que escondió tras su mano, mientras mordía su segunda dona de la mañana. La guerra había comenzado oficialmente. Por primera vez en años, Maxwell Crawford se estaba divirtiendo en el trabajo. Más tarde, la sala de juntas del piso 30 de Crawford Enterprises nunca había estado tan tensa. 5 grandes inversionistas, de esos que deciden el destino de una empresa. Durante el desayuno, estaban sentados alrededor de la mesa de caoba, mientras Maxwell se acomodaba la corbata por tercera vez en 2 minutos. Su traje, impecable como siempre, cada pliegue perfecto, cada botón brillando. El aura de lo sé todo que había cultivado durante años estaba en su sitio, como una armadura invisible. Caballeros, comenzó Maxwell, pulsando el mando para iniciar la presentación. El último trimestre muestra un crecimiento del 15% en todas las áreas estratégicas. Comenzó Maxwell. Thomas Harwell, un inversor de cabello canoso y gafas de montura dorada, hojeaba unos papeles con expresión concentrada. A su lado, Margaret Chen tomaba notas en su tableta, mientras los otros 3 hombres observaban la pantalla con atención profesional. Impresionante, Crawford, dijo Harwell, estos resultados superan nuestras proyecciones iniciales. Maxwell sonrió, con esa sonrisa que reservaba para las victorias seguras. La eficiencia es nuestra marca registrada. Cada miembro del equipo está cuidadosamente seleccionado para maximizar la productividad. En ese momento, la puerta se abrió. Riley entró con una bandeja de café y una expresión de disculpa. Perdón por interrumpir, dijo, sirviendo las tazas frente a cada inversor con la gracia de quien ha practicado ese gesto 1000 veces. Maxwell la miró de reojo, sintiendo la irritación subirle por la garganta. No debía estar ahí. No durante una reunión tan importante. Es nuestra nueva secretaria, dijo en un tono que era a la vez presentación y despedida. Todavía se está adaptando a nuestros discutibles estándares de eficiencia. Riley se detuvo un segundo mientras le entregaba el café a Margaret Chen. Discutibles, repitió con una sonrisa demasiado inocente para ser real. Nada personal, Parker. Solo una observación sobre el proceso de adaptación. Los inversores intercambiaron miradas discretas. Harwell alzó una ceja. Claramente intrigado, Riley terminó de servir el café, y en vez de retirarse como Maxwell esperaba, se acercó a la pantalla de la presentación. ¿Puedo hacer una observación sobre estos números, señor Crawford? Maxwell sintió un escalofrío en el estómago. Parker, esto no es apropiado, es solo que, continuó ella, señalando un gráfico. Aquí dice que tuvimos un crecimiento del 15%, pero, si usamos los datos que recibí ayer del Departamento de Finanzas, la cifra correcta sería 12%. El silencio cambió de tono, ya no era expectación.
Era sorpresa. Maxwell miró la pantalla, luego a Valley, luego a los inversores, que ahora le prestaban toda su atención a la joven secretaria de eficiencia discutible. ¿Cómo está segura?, preguntó Margaret Chen, con genuina curiosidad. Completamente, tengo los informes originales aquí. El error está en la suma del tercer trimestre, se redondearon algunos decimales, y eso infló el resultado final. Abrió la carpeta y, para horror creciente de Maxwell, comenzó a mostrar una presentación improvisada, con gráficos coloridos y tablas perfectamente organizadas que hacían que los suyos parecieran de aficionado. Si separamos los resultados por departamento y ajustamos el margen de error, el crecimiento real es del 12,3%. Sigue siendo excelente, pero más realista. Harwell se inclinó para examinar los papeles. Estos cálculos son correctos, lo garantizo. Pasé 3 horas ayer revisando cada número. Creo que la transparencia genera más confianza que la exageración. Maxwell sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Raleigh no solo lo había corregido en público, lo había hecho con una elegancia que volvía la humillación aún más aguda. Interesante, comentó James Moesen, otro inversor. ¿Cuántos años de experiencia tiene en análisis financiero, señorita Parker? Ninguno. Mi carrera es en comunicación, pero los números no mienten, sin importar quién los lea. Fue entonces cuando Harwell empezó a reír, no una risita educada, sino una carcajada que resonó en toda la sala. Por Dios, Crawford, esta chica vale más que cualquier acción de su empresa. Los demás sonrieron, divertidos. Margaret hojeaba los gráficos con aprobación. Maxwell no sabía si esconderse bajo la mesa o levantar la copa en un brindis. Bueno, dijo intentando recuperar el control. Disculpen la interrupción. No fue una interrupción, negó Harwell. Fue una aclaración. Prefiero números honestos que fantasías bonitas. Raleigh empezó a recoger sus papeles. Les dejo continuar en paz. Solo quería que todos tuvieran la información correcta. Espere, la detuvo Margaret. Estos gráficos los hizo usted. Sí, usé Excel y un poco de creatividad con los colores. ¿Cuánto tardó? Unas 2 horas anoche. Después del trabajo. Morrison asintió, impresionado. Crawford, puede que haya encontrado un diamante en bruto. Raleigh se dirigió a la puerta. Por un instante, sus miradas se cruzaron. En los ojos de ella había desafío, y una pregunta muda. Todavía cree que mi eficiencia es discutible. Gracias por la corrección, Parker, dijo él, con la voz más áspera de lo que pretendía. Siempre a su servicio, jefe. Cuando cerró la puerta, Harwell se giró hacia Maxwell con una sonrisa traviesa. Llevo 15 años invirtiendo, y nunca había visto a una secretaria corregir al CEO en público con tanta clase. O la asciende, o la contrato yo. Maxwell forzó una risa. Sigue en periodo de prueba, pues, si fuera usted, lo haría permanente antes de que sepa lo que vale. El resto de la reunión transcurrió sin incidentes, pero Maxwell apenas pudo concentrarse. Raleigh no solo lo había desafiado, lo había hecho con inteligencia, precisión, y una audacia casi insolente. Cuando los inversores se marcharon, Maxwell permaneció solo, mirando los gráficos que Raleigh había olvidado sobre la mesa. Eran precisos y brillantes. Por primera vez en años, alguien lo había sacado completamente de su terreno. Y lo más inquietante, era que ya no sabía si quería venganza o descubrir qué otras sorpresas guardaba Raleigh Parker bajo la manga. 3 días después, Raleigh empezaba a notar cosas que antes no había visto. Sí, los empleados reían más cuando ella estaba cerca, pero en sus ojos quedaba una sombra, incluso en los momentos ligeros. Era jueves, casi las 7 de la tarde, cuando decidió quedarse hasta tarde para terminar unos informes. El edificio estaba casi vacío. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y, a lo lejos, el sonido de una aspiradora rompiendo el silencio. María, del equipo de limpieza, empujaba su carrito por el pasillo cuando Raleigh la saludó. Hola, María, trabajando hasta tarde hoy. La mujer, que parecía tener unos 50 años, sonrió, pero Raleigh notó que la sonrisa no llegaba a sus ojos. Siempre trabajo hasta tarde, querida, desde que recortaron nuestro equipo. Cada una tiene que cubrir 2 pisos. Raleigh detuvo su escritura. Recortaron el equipo. María miró a su alrededor, como si las paredes pudieran escuchar. Hace 6 meses, el señor Crawford dijo que era para optimizar costos. También recortaron nuestro plan de salud. Ahora solo tenemos lo básico. El plan de salud antes era bueno. Cubría dentista, gafas, ese tipo de cosas. Ahora se encogió de hombros, resignada. Nos las arreglamos. Raleigh sintió un nudo en el pecho. ¿Y los demás empleados?
También tuvieron recortes, María bajó aún más la voz, el tercer piso perdió su ayuda para comida, el equipo de IT ya no recibe vales de transporte, y después de las 3 de la tarde, ya no hay más snacks en la cocina. ¿Por qué? Cortes de costos. Eso dicen. Riley permaneció en silencio, procesando la información, mientras Maxwell probablemente gastaba más en un solo traje que María ganaba en 2 meses, los empleados perdían. Beneficios básicos. María, ¿puedo preguntarte algo? ¿Por qué no se quejan? La mujer rió, pero sin humor en el sonido. ¿Quejarse de qué, querida? El señor Crawford no es precisamente conocido por aceptar sugerencias. Y los trabajos no abundan ahora. Nos aguantamos. Esa noche, Riley volvió a casa con un nudo en el estómago. Había pensado que Maxwell solo era un jefe arrogante y difícil, pero descubrir que recortaba beneficios a personas que apenas sobrevivían, mientras él se pavoneaba en trajes italianos, cambió todo. A la mañana siguiente, Riley llegó al trabajo 2 horas antes. Tenía una misión a las 8. Cuando el primer empleado llegó, encontraron una escena inusual en la cocina de la oficina. Riley estaba allí, con un delantal improvisado de servilletas de papel, repartiendo pasteles frescos y café de verdad, no ese líquido marrón que suele producir la máquina. Buenos días, Sandra, saludó a la mujer de It, ofreciéndole un pastel todavía tibio. Desayuno especial hoy. Sandra tomó el pastel, desconfiada. ¿Qué es esto? Operación Sonrisa, dijo Riley con un guiño. Hoy todos comen bien. Cada pastel tenía una nota pegada. Sandra abrió la suya y leyó en voz alta: mantente fuerte. Hoy no tienes que fingir que te gusta. El que estalló en carcajadas. Riley, estás loca. En minutos, la cocina se llenó de empleados riendo con sus notas. Tom, de marketing, se rió tanto que casi se atraganta con su café. Recuerda, puedes ser tu jefe, pero tú eres quien realmente mantiene la empresa funcionando. Leyó en voz alta: ¿de dónde sacaste estos pasteles? Tengo mis contactos, respondió Riley misteriosa. En realidad, se había levantado a las 5 de la mañana para ir a la panadería de su barrio y convencer al dueño de aceptar un pedido especial. James, de contabilidad, sostenía su nota como si fuera un tesoro. Hoy es un buen día para pedir un aumento, o al menos añadir un poco más de azúcar a tu café. Negó con la cabeza, impresionado. ¿De verdad hiciste esto por todos? Se lo merecen, dijo Riley simplemente. Trabajan duro y mantienen esto funcionando. Es lo menos que puedo hacer. María apareció en la puerta de la cocina, todavía con su uniforme de limpieza, y Riley le ofreció inmediatamente 2 pasteles, uno para ti y otro para Con, dijo, refiriéndose a la compañera de María. Cuando María leyó su nota, se le llenaron los ojos de lágrimas. Gracias por mantener nuestro lugar de trabajo limpio y acogedor. Te vemos y te apreciamos. Oye, nada de llorar en la cocina, dijo Riley, abrazándola rápido. El ambiente en la cocina se llenó de energía. Empleados de otros pisos empezaron a llegar, atraídos por el aroma de la comida de verdad y las risas. En minutos, lo que debía ser un simple desayuno se convirtió en una pequeña fiesta improvisada. Fue entonces cuando apareció Maxwell. Se detuvo en la entrada de la cocina, observando la escena con una mezcla de confusión y sospecha. Conversaciones animadas, sonrisas genuinas, empleados que usualmente apenas se saludaban, compartiendo mesas y bromas. ¿Qué está pasando aquí? Su voz cortó el bullicio como un filo helado. El silencio fue instantáneo, como si alguien hubiera presionado el botón de mute en la vida real. Riley se giró, aún sosteniendo la bandeja de pasteles, y sonrió como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Buenos días, señor Crawford. ¿Quiere un pastel? Son de jamón y queso. Maxwell miró la bandeja, luego a las caras de los empleados, que ahora parecían niños atrapados haciendo algo que no debían. Parker, a mi oficina, ahora. Por supuesto, respondió ella, dejando la bandeja en el mostrador. Que disfruten, hay más para todos. Comenzó a caminar hacia la puerta, pero Maxwell la interceptó en el pasillo. ¿Exactamente qué crees que estás haciendo? Desayuno, dijo ella, como si la respuesta fuera obvia. Esto no es un desayuno, esto es preocuparse por los empleados. Reconocimiento, humanidad básica, corrigió Riley. Maxwell respiró hondo, claramente luchando por mantener la compostura. No puedes aparecer aquí y cambiar la dinámica de la oficina. ¿Por qué no? Está funcionando, funcionando. Repitió incrédulo. Has convertido la cocina en un circo. He convertido la cocina en un lugar donde la gente se siente valorada, aclaró ella. Tal vez por eso no lo reconoces. Maxwell abrió la boca para responder, pero Riley ya se estaba alejando. Perdón, gritó por encima del hombro.
tengo que salvar a un becario de una grapadora que, Brian, de finanzas, lleva 20 minutos intentando grapar un informe, pero la grapadora está atascada y es demasiado tímido para pedir ayuda, si no intervengo pronto. Va a entrar en pánico, y con eso, desapareció por el pasillo, dejando a Maxwell allí, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Miró de nuevo hacia la cocina, donde los empleados retomaban sus conversaciones, aunque un poco más bajito. El aroma de los pasteles todavía flotaba en el aire, mezclado con algo que él no podía identificar del todo al principio. Después de unos segundos, se dio cuenta de lo que era felicidad genuina. Maxwell regresó a su oficina, pero pasó toda la mañana mirando por la ventana hacia el piso de abajo, observando a los empleados, que parecían diferentes, más ligeros, más humanos, y en el fondo de su mente, una pregunta persistente golpeaba sin cesar. ¿Cuándo fue la última vez que realmente prestó atención a las personas que hacen que su empresa funcione? La respuesta lo incomodó más de lo que quería admitir. El lunes siguiente, después de lo que los empleados empezaron a llamar la rebelión de los pasteles, Maxwell entró a la oficina con una determinación que rozaba la obsesión. Riley Parker había cruzado una línea y él necesitaba recuperar el control antes de que convirtiera su empresa en una especie de campamento corporativo. A las 10 a.m., la llamó a su oficina. Riley entró con su habitual facilidad, llevando una taza de café y un bloc de notas, como si fuera solo otra reunión rutinaria. Siéntate, dijo Maxwell, señalando la silla frente a su escritorio. Ella se sentó, cruzó las piernas y esperó. Su expresión era de curiosidad inocente, algo que él comenzaba a desconfiar. Profundamente, Maxwell abrió un cajón y sacó una carpeta, dejándola sobre el escritorio con más fuerza de la necesaria. Quiero hablar sobre este documento. Riley se inclinó hacia adelante para verlo mejor. Era un informe financiero detallado sobre los recortes de beneficios de los últimos 6 meses, exactamente el tipo de información que ella había usado para su operación Sonrisa, y que con eso, es confidencial. ¿Cómo lo conseguiste? Riley se recostó en la silla, con una pequeña sonrisa en la comisura de los labios. Define información confidencial, restringida a la alta gerencia, respondió Maxwell, con un tono tan frío que podía enfriar su café. Ah, entiendo. Entonces, cuando María me dice que perdió su seguro de salud, o cuando Don menciona que ya no tiene subsidio de transporte, eso es información de la alta gerencia. La mandíbula de Maxwell se tensó. Lo que los empleados hagan en su vida personal no es asunto tuyo. Vida personal, repitió Bailey, elevando un poco la voz. Señor Crawford, usted recortó beneficios básicos a personas que apenas pueden pagar la renta. Eso no es vida personal, eso es supervivencia. Son decisiones administrativas necesarias para mantener la empresa competitiva. Abrió su blog y revisó algunas notas. La empresa tuvo un beneficio de 23 millones el trimestre pasado. ¿Sabe cuánto costaría mantener los beneficios que recortó? 300,000 al año. Maxwell permaneció en silencio, sorprendido por la precisión de sus números. ¿Cómo calculaste eso? Tomé los datos de nómina, calculé el costo de los beneficios y lo comparé con los reportes de ganancias. No hace falta ser alta gerencia para sumar 2 más 2, no estás autorizada para acceder a los datos de nómina. Riley suspiró y cerró el blog. No necesitas pruebas. Te incriminas a ti mismo todos los días. El silencio que siguió era distinto a cualquier otro que hubieran compartido. No era el silencio incómodo del primer día, ni el silencio tenso de sus provocaciones. Era algo más denso, cargado de una electricidad que hacía que el aire de la habitación se sintiera más pesado. Maxwell la miró. Realmente la miró por primera vez desde que ella irrumpió en su vida como un huracán de café derramado y respuestas afiladas. Había determinación en sus ojos, sí, pero también algo que no podía descifrar. No era ira ni desafío, era decepción. ¿Por qué te importa tanto?, preguntó él, con voz más baja, más personal de lo que pretendía. Riley sostuvo su mirada por un largo momento antes de responder. Porque a alguien tiene que importarle, y aparentemente, usted ha olvidado cómo hacerlo. Se puso de pie, se acomodó la falda y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró por última vez. ¿Sabe la diferencia entre un líder y un jefe, señor Crawford? Un líder cuida a las personas que lo siguen, un jefe solo cuenta el dinero que gana. Con eso, salió, dejando a Maxwell solo con sus pensamientos y una extraña sensación en el pecho que se negó a nombrar. Esa noche, Maxwell se quedó en la oficina mucho más tiempo de lo habitual, no por trabajo urgente, sino porque no podía dejar de pensar en su conversación de esa mañana.
Las palabras de Riley resonaban en su mente como un eco obstinado. Intentó convencerse de que ella estaba equivocada, que sus decisiones eran puramente profesionales y necesarias, pero cada vez que pensaba en las caras de los empleados durante la operación Sonrisa, genuinamente felices por primera vez en meses, algo dentro de él se retorcía incómodamente. A la mañana siguiente, Riley llegó al trabajo y encontró un sobre blanco sobre su escritorio, sin remitente, solo su nombre, escrito con una caligrafía elegante y masculina que reconoció al instante. Dentro había una tarjeta simple con una sola línea, cena 8 horas p.m. debajo, la dirección de un restaurante que ella sabía era extremadamente caro, de esos lugares donde se reservan mesas con 2 meses de anticipación, y donde el maitre conoce a los clientes por su nombre y cuenta bancaria. Riley volteó la tarjeta buscando más nada, sin razón, sin contexto, ni siquiera una firma, aunque sabía perfectamente quién lo había enviado. En serio, murmuró para sí misma. Toda la mañana trató de concentrarse en el trabajo, pero su mente seguía volviendo a la invitación. Era un intento de intimidación, una trampa profesional, o algo completamente distinto. Jessica, de contabilidad, pasó junto a su escritorio a la hora del almuerzo. ¿Estás bien? ¿Te ves distraída? Solo pensando en una decisión complicada, respondió Riley, relacionado con el trabajo. Riley miró el sobre que había guardado en su cajón. Honestamente, no tengo idea. Esa tarde, intentó leer las intenciones de Maxwell observando su comportamiento. Pasó por su escritorio 3 veces en 2 horas, cada vez con alguna excusa sobre documentos o reportes, pero nunca mencionó la cena. De hecho, apenas hizo contacto visual. A las 4, Brian, el tímido becario de finanzas, apareció con una pila de papeles. Riley, ¿podrías ayudarme con estas grapas otra vez? Sé que es tonto, pero por supuesto, Brian, dijo ella, agradecida por la distracción. Mientras desenredaba la grapadora, notó a Maxwell parado en la puerta del archivo. Observándola, cuando sus ojos se encontraron, él desvió la mirada rápidamente, fingiendo un interés profundo en una planta que llevaba 3 años allí. A las 5:30, con la mayoría de los empleados ya fuera, Riley seguía en su escritorio, mirando el sobre. El restaurante era elegante, caro, definitivamente no un lugar para discutir reportes de productividad. Tom pasó por allí, chaqueta sobre el brazo. Quedándote tarde. Solo terminando unas cosas, mintió Riley. Problemas en el paraíso corporativo. Riley se rió a pesar de la tensión. Algo así. Cuando Tom se fue, ella quedó sola en el piso, con solo el zumbido lejano de los ascensores y el dron del aire acondicionado. Maxwell todavía estaba en su oficina. Podía ver la luz encendida a través de la puerta de vidrio. A las 6:15, finalmente salió. Pasó junto a su escritorio y se detuvo. Buenas noches, Parker. Buenas noches, señor Crawford. Se detuvo un momento, como si fuera a decir algo más, pero solo asintió y se dirigió al ascensor. Riley esperó hasta que el sonido del ascensor desapareció por completo antes de abrir el cajón y sacar nuevamente el sobre. Lo volteó entre sus manos, sintiendo el peso del papel caro y la suavidad de la tarjeta. 7,45. Todavía podría llegar al restaurante si quería. La pregunta era, ¿quería hacerlo? Por un lado, podría ser una trampa, Maxwell intentando sacar algo de ella, o peor, humillarla en público. Por otro lado, había algo en la forma en que había dudado antes de irse, algo en la calidad del silencio entre ellos. La mañana anterior que sugería motivos mucho más complicados. A las 7:50, Riley se paró frente al espejo del baño de mujeres, retocándose el lápiz labial y preguntándose si estaba tomando la decisión más inteligente o la más estúpida de su vida. La única forma de averiguarlo era ir. Riley llegó a Leonardon a las 8:05. Deliberadamente 5 minutos tarde. Había aprendido que presentarse demasiado temprano en situaciones inciertas podía interpretarse como ansiedad o, peor, demasiado interés. El restaurante era exactamente lo que esperaba. Luz suave, mesas cubiertas con manteles blancos, camareros moviéndose como bailarines silenciosos, y un menú que probablemente costaba más que su renta mensual. El tipo de lugar donde la gente rica lleva a otros ricos para impresionar a aún más ricos. Tengo una reserva, dijo al maitre, un hombre de mediana edad con una sonrisa profesional perfectamente ensayada. Nombre. Riley dudó. Maxwell no le había dado detalles sobre la reserva. Crawford intentó. Sí, mesa para 6. El señor Crawford ya ha llegado junto con los otros invitados. 6 personas. Riley sintió que el estómago se le hundía. Se había preparado para una cena tensa entre 2 adversarios corporativos,
no para una reunión de negocios disfrazada. El maitre la condujo a través del comedor principal hasta una mesa redonda cerca de las ventanas. Con una vista espectacular de la ciudad iluminada, Maxwell estaba allí, impecable con un traje azul marino, hablando animadamente con 4 personas que Riley no reconocía, 2 hombres de mediana edad, una mujer elegante y un joven que parecía de su misma edad. Cuando Maxwell la vio acercarse, su rostro se iluminó con una sonrisa que ella nunca había visto antes. No era la sonrisa sarcástica que guardaba para sus provocaciones, ni la pulida que usaba en reuniones, era genuina, cálida, casi encantadora. Riley se puso de pie, extendiendo la mano como si ella fuera la invitada de honor. Me alegra que hayas podido venir, todos. Esta es Riley Parker, nuestra directora de desarrollo estratégico, directora de desarrollo estratégico, repitió Riley, manteniendo la expresión neutral mientras saludaba a los extraños, pero tomó nota mental de hablar con Maxwell sobre este repentino y ficticio ascenso. David Chen Industries, dijo el primer hombre, estrechándole la mano con firmeza. Patricia Williams, consultora financiera, presentó la mujer elegante. Robert Chen, hijo de David, dijo el joven con una sonrisa amigable, y yo soy Mako Santos, de Santos Associates, añadió él. Segundo hombre. Riley tomó el asiento que Maxwell le ofreció, todavía tratando de entender la dinámica de la noche, por lo que pudo deducir de la conversación, todos eran clientes importantes o posibles socios comerciales. Riley ha sido fundamental en la reestructuración de nuestros procesos internos, continuó Maxwell, sirviendo vino de una botella que probablemente costaba más que su sueldo semanal. Sus ideas innovadoras han aumentado nuestra eficiencia en más del 20%, casi se atraganta con el vino, eficiencia. Aumentaba gracias a sus ideas. El mismo hombre que había pasado una semana intentando que ella renunciara ahora prácticamente le estaba creando toda una biografía profesional. Impresionante, comentó Patricia. Tu formación es en negocios. Riley lanzó una rápida mirada a Maxwell, quien la observaba con expresión expectante y ligeramente divertida. En realidad, mi título es en comunicaciones, respondió honestamente, pero creo que la eficiencia organizacional tiene mucho que ver con la comunicación clara y la comprensión de las necesidades de las personas. Una perspectiva interesante, dijo David Chen. ¿Podrías elaborarla? Riley respiró hondo. Si Maxwell quería jugar a este juego, ella jugaría. Bueno, he descubierto que la mayoría de los problemas de productividad en las empresas no provienen de sistemas rotos o falta de recursos, sino de una mala comunicación entre la gerencia y el personal. Cuando las personas se sienten escuchadas y valoradas, trabajan mejor de manera natural. ¿Y cómo implementaron eso en Crawford Enterprises?, preguntó Michael, claramente interesado. Riley miró a Maxwell, quien ahora parecía genuinamente curioso por escuchar su respuesta. Comenzamos con pasos pequeños. Desayunos comunitarios, reconocimiento al trabajo individual, transparencia en la toma de decisiones, dijo, tomando un sorbo de vino, y por supuesto, revisando políticas que afectaban la moral del equipo. Maxwell casi se atraganta con su vino. Políticas. David se inclinó, interesado. Recortes innecesarios a beneficios básicos. Por ejemplo, descubrimos que el costo de mantenerlos era mucho menor de lo que pensábamos inicialmente. La mirada que Maxwell le dio podría haber derretido el hielo de un vaso de agua, pero ella sonrió inocentemente y continuó. De hecho, fue el propio señor Crawford quien insistió en la revisión. Dijo que prefería tener empleados motivados que unos cuantos miles más en el banco. Muy sabio. Estuvo de acuerdo Patricia. Los empleados desmotivados cuestan mucho más a largo plazo. Exactamente lo que pensamos, dijo Riley, levantando su copa hacia Maxwell con una sonrisa angelical. El resto de la cena transcurrió sorprendentemente bien. Riley descubrió que era buena hablando de estrategias de negocios cuando podía ser honesta con sus opiniones, y los clientes parecían genuinamente impresionados con sus ideas. Maxwell, por su parte, estaba en lo que ella solo podía describir como modo príncipe encantador, atento, encantador, de vez en cuando, incluso divertido, entre el plato principal y el postre. Robert Chen comentó, ustedes dos hacen un gran equipo. Es raro ver química así entre un CEO y una directora de desarrollo. Riley casi se ríe. Química. Pasaron las últimas 2 semanas en una guerra psicológica corporativa. El secreto, dijo Maxwell con una mirada traviesa, es encontrar a alguien que no tenga miedo de estar en desacuerdo contigo, y que no se impresione fácilmente con trajes caros, añadió Riley, provocando risas alrededor de la mesa. En ese momento sonó el teléfono de Maxwell.
Miró la pantalla y su expresión cambió por completo. Disculpen, dijo, levantándose. Es urgente. Necesito atender esto. Se alejó de la mesa, hablando en voz baja. Riley pudo notar por su lenguaje corporal que algo serio estaba pasando. 5 minutos después, Maxwell regresó con expresión tensa. Lo siento, pero debo irme. Emergencia en la planta de Chicago. Tomó su chaqueta de la silla. Riley, puedes, por supuesto, dijo ella, aunque no estaba segura de a qué se estaba comprometiendo. Gracias a todos por esta velada, David. Hablaremos el lunes sobre el contrato, y con eso, Maxwell se fue apresuradamente, dejando a Bailey en la mesa con 4 clientes importantes y una cuenta que probablemente costaría más que su primer auto. El silencio fue roto por Mako. Vaya, eso fue abrupto, clásico, murmuró Bailey más para sí misma que para la mesa. Patricia se rió. Problemas con el jefe. Digamos que nuestra relación laboral es complicada. El camarero apareció silenciosamente en la mesa. La cuenta, señora. Bailey suspiró por dentro. Por supuesto, Maxwell le había dejado la cuenta, probablemente parte de algún elaborado test o venganza por la conversación sobre los beneficios de los empleados. Un momento, dijo, metiendo la mano en su bolso. Por suerte, había tomado prestada la tarjeta corporativa de Maxwell de su escritorio la semana anterior, alegando que la necesitaba para una compra de oficina, por si acaso. Claro, aquí tiene, dijo, entregando la tarjeta al camarero con una sonrisa. David Chen parecía impresionado. Crawford Enterprises tiene suerte de contar con ustedes dos. Riley sonrió, ya imaginando la reacción de Maxwell al ver el estado de cuenta de la tarjeta corporativa. Sí, dijo, diría que somos un equipo inolvidable. A la mañana siguiente, Maxwell llegó a la oficina a las 7:30, más temprano de lo habitual. La emergencia en Chicago se había resuelto durante la noche, un problema con el sistema de enfriamiento que, por suerte, no causó daños graves, pero lo que realmente lo molestaba no era la planta, era él. Cargo de $1,200 que apareció en el estado de cuenta de la tarjeta corporativa. $1, 200 por una sola cena. Riley Parker había logrado gastar $1,200 en una noche y aún así salir como la heroína. Empujó la puerta de su oficina, ya ensayando una conversación muy directa sobre límites profesionales y el mal uso de la tarjeta de empresa. Cuando se detuvo, su escritorio estaba cubierto de post-its amarillos, docenas de ellos pegados meticulosamente en todas las superficies disponibles. Maxwell se acercó lentamente, como si las pequeñas notas pudieran explotar. Llama a mamá, lee la primera, decía una, practica una sonrisa no aterradora. Otra, justo en el centro del monitor, compra flores para alguien, cualquiera servirá, di gracias al menos una vez hoy. Recuerda que los empleados son personas, no robots. Considera que no todos se levantan de mal humor por defecto. Maxwell caminó alrededor de la mesa leyendo cada nota, con una mezcla de incredulidad y algo que se negaba a admitir. Diversión, prueba café normal sin exigir que sea perfecto, haz un cumplido sin segundas intenciones, intenta no asustar a los pasantes. Admite que Bailey tiene razón al menos una vez. Esa última estaba pegada en la pantalla de la computadora, justo donde no podía ignorarla. El sonido amortiguado de risas venía del pasillo. Maxwell miró a través de la pared de vidrio y vio a un pequeño grupo de empleados reunidos alrededor del escritorio de Bailey, susurrando y riendo como adolescentes. Respiró hondo, recogió las notas y marchó hacia su escritorio. Bailey estaba escribiendo tranquilamente, con una expresión de inocencia estudiada que no engañaba a nadie. Cuando vio a Maxwell acercarse con los post-its en la mano, sonrió. Buenos días, jefe. ¿Cómo estuvo la emergencia en Chicago? Parker dijo, colocando las notas en su escritorio. Necesitamos hablar, por supuesto, ¿sobre qué? Sobre límites profesionales, respeto y el mal uso de la tarjeta corporativa. Riley inclinó la cabeza, fingiendo confusión. ¿Tarjeta corporativa? Oh, ¿te refieres a la cena de anoche? Fue un éxito, David. Chen quedó muy impresionado con nuestra sinergia empresarial. Creo que vamos a cerrar ese trato. $1, 200. Parker, una inversión en la reputación de la empresa, respondió sin titubear. Patricia Williams ya llamó esta mañana interesada en consultoría, y Robert Chen quiere agendar una reunión para discutir alianzas. Diría que fue dinero bien gastado. Maxwell abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por Sandra DeWitt, que se acercó al escritorio con una expresión de pánico apenas disimulada. Riley, ¿puedo hablar contigo un minuto? Es urgente. Riley miró de Sandra a Maxwell. Puede esperar 2 minutos. Estoy teniendo una conversación muy productiva sobre eficiencia financiera. En realidad,
No, susurró Sandra. Pero lo suficientemente alto para que Maxwell escuchara. ¿Es sobre esa foto? ¿Qué foto?, preguntaron Riley y Maxwell al mismo tiempo. Sandra miró alrededor nerviosa antes de sacar su teléfono. Alguien publicó una foto de ustedes dos en la cena de anoche en el grupo de WhatsApp de la empresa. Y bueno, la gente está especulando. Mostró el teléfono, era una foto tomada desde lejos, a través de la ventana del restaurante, mostrando a Maxwell y Riley brindando, ambos sonriendo. La calidad no era perfecta, pero era suficiente para reconocerlos. El pie de foto decía, Skidward encontró el amor, debajo, una cadena de comentarios, James, llama a la prensa, Tom, sabía que había algo, nadie sobrevive 2 semanas molestando a Crawford sin protección divina, o sin romance involucrado, María, se ven lindos juntos, apuesto a que lo domó con pasteles. Eso explica por qué todavía no la ha despedido. Maxwell sintió como la sangre le subía a la cara, no por vergüenza, sino por pura irritación genuina. ¿Quién publicó esto? No lo sabemos, dijo Sandra rápidamente, la cuenta es anónima, pero ya hay 43 comentarios. Riley tomó el teléfono de Sandra y empezó a leer los comentarios, mientras una sonrisa divertida se extendía por su rostro. Alguien debería hacer un documental sobre esto. Leyó Riley, de enemigos a amantes, una saga corporativa. Parker, dijo Maxwell, con la voz peligrosamente baja, esto está bueno, finalmente encontró a alguien que no le teme, debe ser amor. Riley se rió, se ven bastante románticos, ¿no cree, jefe? Ella levantó la vista del teléfono, todavía sonriendo. Problema, jefe. La mirada que Maxwell le dio no se parecía a ninguna anterior, no era la irritación habitual, ni sarcasmo, ni siquiera enojo, era algo más intenso, más personal, como si hubiera cruzado una línea que ni él sabía que existía. Mi oficina. Ahora, dijo, dándose la vuelta. Riley le devolvió el teléfono a Sandra. No te preocupes, me encargaré, susurró. Riley, dijo Sandra, sujetándola del brazo, parece realmente enojado, siempre parece enojado. Es su estado natural. Mientras caminaba hacia la oficina de Maxwell, Riley notó cómo los empleados se posicionaban discretamente para tener mejor vista del despacho con paredes de vidrio. Algunos fingían trabajar, pero era obvio que todos esperaban el próximo episodio del culebrón corporativo. Maxwell estaba detrás de su escritorio, de espaldas a la puerta, mirando por la ventana. Cuando Riley entró, no se giró de inmediato. Cierra la puerta, dijo. Riley obedeció, notando que su tono había cambiado. No era el tono de jefe irritado que conocía. Era más controlado, pero también más peligroso. Siéntate. Ella se acomodó en la silla, cruzó las piernas y esperó. Maxwell finalmente se giró y ella vio que sostenía un periódico doblado, el diario de negocios local. ¿Has visto esto hoy?, preguntó. Colocándolo sobre la mesa, Riley miró la portada y sintió un nudo en el estómago. Ahí estaba, la misma foto del WhatsApp, pero ahora en alta resolución. En la portada de la sección de negocios, el titular decía, Maxwell Crawford en cena romántica, el CEO más codiciado de la ciudad encuentra el amor. Fue todo lo que pudo decir. Repitió Maxwell, con la voz afilada como un vidrio roto. Eso es todo lo que tienes que decir. Riley tomó el periódico y hojeó el artículo. Era pura especulación, basada únicamente en la foto, pero mencionaba su misteriosa presencia en la vida de Maxwell y citaba fuentes cercanas a él, insinuando un romance corporativo en desarrollo. Bueno, dijo al fin. Al menos no mencionaron lo del café. Maxwell la miró durante un largo momento. El silencio en la sala era tan pesado que podía escuchar su propio corazón. Luego se inclinó sobre la mesa, apoyó las manos en la superficie y la miró directamente a los ojos. Riley se preparó para gritos, acusaciones, amenazas, tal vez incluso un despido dramático. Lo que no esperaba era que Maxwell se apartara de la mesa, caminara hacia la ventana y permaneciera allí en silencio casi un minuto entero. Cuando finalmente habló, su voz estaba extrañamente calmada. Necesito tu ayuda. Riley parpadeó, segura de haber escuchado mal. Perdón, que Maxwell se giró y ella vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Vulnerabilidad. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba allí. Recibí una llamada de la Oficina Federal de Auditoría anoche, por eso me fui tan repentinamente de la cena. Respiró profundo. Están investigando la empresa por sospecha de fraude fiscal. Riley se enderezó en la silla. Fraude fiscal. Alguien filtró información sugiriendo que tenemos cuentas fantasmas para evadir impuestos. Maxwell volvió a la mesa, pero esta vez se sentó en la silla junto a ella.
en lugar de detrás del imponente escritorio de caoba. Es mentira, obviamente, pero una acusación así podría destruir la empresa. Aunque sea falsa, terminó Bailey por él. Exactamente, la investigación empezó ayer. Tengo 72 horas para entregar todos los documentos solicitados y demostrar nuestra inocencia. Bailey lo estudió cuidadosamente. Había algo más. Algo que no decía, ¿y dónde entro yo? Maxwell dudó, claramente lidiando con su orgullo. Tú notas cosas que yo no, patrones, inconsistencias, detalles que otros pasan por alto. Ella lo miró fijamente. Necesito a alguien que revise nuestros libros con ojos frescos, alguien no emocionalmente ligado a los números. ¿Quieres que audite tu propia empresa? Quiero que me ayudes a descubrir quién está detrás de esto, porque alguien desde adentro filtró la información, y esa persona tiene acceso a datos que muy pocos poseen. Riley se recostó en la silla, procesando. El hombre que había pasado 3 semanas tratando de hacerla renunciar, ahora le pedía ayuda para salvar su empresa. ¿Por qué yo?, preguntó. Tienes un equipo entero de contadores, auditores internos, porque eres la única persona aquí de la que sé con certeza que no está involucrada. Maxwell se pasó la mano por el cabello. Y porque eres molesta, pero buena encontrando problemas que yo preferiría ignorar. Mola, buena, repitió Bailey con una pequeña sonrisa. No dejes que se te suba a la cabeza. Se quedó en silencio un momento, observándolo. Había algo casi desesperado en su manera de sostenerse, aunque intentaba ocultarlo. Está bien, dijo al fin, te ayudaré. Maxwell soltó un suspiro de alivio que claramente no quería que ella notara. Gracias, Parker. Riley se levantó, pero antes de irse, lo miró con una sonrisa traviesa. Oh. Pero hay una condición. ¿Cuál? Tienes que decir por favor. Maxwell la miró como si ella le hubiera pedido bailar desnudo en el vestíbulo. Perdón, que pediste mi ayuda, pero no dijiste por favor. Mi madre siempre decía, las palabras mágicas abren todas las puertas. Parker, es una palabra simple, 6 letras, no hará daño. Maxwell cerró los ojos, respiró profundo y, cuando los abrió de nuevo, había una expresión de completa entrega en su rostro. Por favor, dijo apenas por encima de un susurro. No te escuché. Por favor, Riley, ¿me ayudarías? Ella sonrió, satisfecha. Por supuesto. Cuando empezamos, las siguientes 4 horas fueron las más extrañas de la vida profesional de Riley. Ella y Maxwell trabajaron codo a codo en la sala de conferencias, rodeados de pilas de documentos, hojas de cálculo e informes financieros. Él había ordenado que nadie los molestara, y la puerta permaneció cerrada mientras revisaban años de registros contables. Mira esto, dijo Riley, señalando una hoja de cálculo. Pagos mensuales a Hartman y Asociados, $20,000 al mes, cada mes. Durante los últimos 2 años, Maxwell se inclinó para ver mejor, y Riley notó algo. Olía bien. No era un perfume caro, como esperaba, sino algo más sutil, más personal. Hartman y Asociados, murmuró. Nunca había oído hablar de ellos. El servicio registrado es consultoría estratégica general, bastante vago, demasiado vago. Riley siguió pasando documentos. Y hay más. Estos pagos comenzaron exactamente una semana después de que cerraste el trato con Chen Industries. Maxwell dejó de escribir. David Chen, el mismo del dinner de anoche. Riley lo miró. Coincidencia. No creo en las coincidencias. Trabajaron en silencio otra hora, y Riley comenzó a notar pequeños detalles de Maxwell que antes no había visto. Tenía la costumbre de morder suavemente el extremo de su bolígrafo cuando estaba concentrado. Garabateaba en los márgenes de los papeles, líneas, formas geométricas simples, y cuando encontraba algo interesante, sus cejas se fruncían de una manera casi tierna. Parker, dijo de repente, ¿por qué accediste a ayudarme? Riley dejó de escribir y lo miró. Honestamente, porque aunque eres un jefe terrible, un tirano corporativo, y tienes la empatía de una roca, no creo que seas un criminal. Maxwell soltó una risa seca. Gracias, creo, y porque, continuó ella, si alguien intenta dañar la empresa, está dañando a todos los que trabajamos aquí. María, Brian, Sandra, Tom, no merecen perder sus empleos por los planes de otro. Maxwell la observó largo rato. ¿Realmente te importan, verdad? Por supuesto, son personas, no números en una hoja de cálculo. ¿Y yo? La pregunta salió antes de que pudiera detenerse. Riley lo miró, sorprendida por la vulnerabilidad en su voz. ¿Qué quieres decir? Nada. Olvídalo. Maxwell volvió a los documentos, su rostro cerrado otra vez, pero Riley siguió mirándolo, viendo por primera vez no al CEO intimidante, sino al hombre detrás de la máscara. Maxwell dijo,
Usando su primer nombre por primera vez, él levantó la vista. Sorprendido, también eres. Una persona, y las personas merecen segundas oportunidades. Por un momento, el silencio entre ellos fue diferente, no tenso, no lleno de punzadas. Casi cómodo, entonces sonó el teléfono de Maxwell, rompiendo el momento. Crawford, respondió. Vale observó cómo su expresión pasaba de neutral a preocupada, casi a temerosa. Entiendo, sí, estaremos allí. Colgó y miró a Vale, era mi abogado. Los auditores quieren una reunión mañana por la mañana, y ya encontraron irregularidades. Vale no supo qué decir. Era casi medianoche cuando Vale encontró la carpeta escondida en el fondo del cajón personal de Maxwell. Habían decidido revisar su oficina en busca de pistas sobre quién podría tener acceso a los datos confidenciales de la empresa. Encontré algo, dijo, sacando una carpeta amarillenta con la etiqueta MC personal. Maxwell, que estaba al otro lado revisando correos antiguos, se giró. Probablemente no sea relevante para la investigación, tal vez no, dijo Vale, pero abrió la carpeta y se congeló. Dentro había recortes de periódicos antiguos, fotos y documentos que claramente no tenían nada que ver con negocios. La primera foto mostraba a un niño de unos 10 años solo en una fiesta de cumpleaños elaborada, una enorme mesa, pastel, decoraciones caras, pero ningún otro niño a la vista. Maxwell empezó, dudosa. Déjala, dijo él, con la voz más tensa de lo habitual, pero Vale ya estaba viendo el resto, recortes de prensa sobre el joven heredero de la fortuna Crawford. Más fotos de eventos sociales donde Maxwell siempre estaba solo o al lado de adultos serios con traje. Una foto en particular llamó su atención. Maxwell a los 15 años recibiendo un premio académico, estaba en el escenario sosteniendo una placa, pero no había nadie aplaudiendo, solo sillas vacías. Dios mío, murmuró Parker, te dije que lo dejaras. Maxwell parecía avergonzado. Tus padres, ¿dónde estaban? Trabajando. Siempre trabajando. Maxwell cerró la carpeta. Mi padre creía que los niños no necesitaban atención, solo estructura. Mi madre estaba de acuerdo. ¿Y los amigos? Es difícil hacer amigos cuando te educan en casa con tutores privados y solo sales a eventos donde eres el único niño. Riley sintió su corazón encogerse. De repente, su arrogancia, la forma en que luchaba por conectar con el personal, todo comenzó a tener sentido. Maxwell. Él la interrumpió, no quiero tu lástima. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto lo que el dinero no puede comprar. Permanecieron en silencio, el peso de la verdad colgando entre ellos. Riley respiró hondo. Necesitaba romper la tensión antes de que Maxwell se cerrara por completo. Bueno, dijo con tono deliberadamente más ligero. Al menos ahora entiendo por qué eres tan terrible conversando de cosas triviales. Maxwell la miró, sorprendido por el cambio de tono. Perdón, nunca tuviste práctica. Los niños aprenden a socializar jugando, haciendo amigos, peleando en el patio. Tú te saltaste todo eso y fuiste directo a reuniones con adultos serios. A pesar de sí mismo, Maxwell le regaló una pequeña sonrisa. Ahora estás psicoanalizando mi infancia. Estoy explicando por qué estás socialmente traumatizado. Riley se sentó al borde de la mesa. Pero no te preocupes. Tiene solución, sí. Claro, solo necesitas práctica. Por coincidencia, tengo una idea que mata a 2 pájaros de un tiro. Maxwell frunció el ceño. ¿Qué idea? Riley tomó uno de los documentos que habían encontrado sobre el misterioso Hartman y asociados. Descubrí que están organizando un evento benéfico este sábado, una subasta de arte, de esas a las que los ricos van a presumir y hacer contactos. Vamos, empezó Maxwell. Parker, no podemos simplemente presentarnos como pareja, interrumpió ella, ignorando su objeción. Maxwell guardó silencio unos segundos. Como pareja, repitió lentamente. Exacto, tú necesitas aprender a comportarte socialmente, y yo necesito entrar en ese evento para averiguar quién está detrás de Hartman y asociados. Es perfecto. Riley, esto es ridículo. ¿Por qué no puedes fingir que me gustas durante unas horas? Maxwell la miró, y Riley notó algo extraño en su expresión. No era irritación ni sarcasmo, era incertidumbre. No es eso, dijo finalmente. Entonces, ¿cuál es el problema? Maxwell dudó, pasando una mano por su cabello. No soy bueno en este tipo de cosas. Eventos sociales, conversaciones triviales, fingir ser normal. Riley sintió un pequeño pinchazo de ternura por el hombre vulnerable que se asomaba detrás del CEO intimidante. Relájate, dijo con una sonrisa alentadora. Solo es actuación, y mira el lado positivo. Yo soy excelente fingiendo que no me gustas.
Llevo 3 semanas de práctica. Maxwell soltó una risa genuina. Riley se dio cuenta de que era la primera vez que realmente lo escuchaba reír. Eso se supone que me tranquiliza, absolutamente. Si yo puedo fingir no encontrarte molesto, tú puedes fingir tolerarme, y si alguien nos reconoce después de esa foto en el periódico, mejor aún, todos pensarán que estamos en una cita perfectamente normal, nadie sospechará que estamos investigando. Maxwell guardó silencio, claramente pensando en ello. ¿Estás segura de que esto funcionará, Maxwell?, dijo Riley, levantándose y acercándose a él. ¿Confías en mí? Esa es una pregunta peligrosa. Simple. Lo miró largo rato, extrañamente. Sí, confío en ti. Entonces confía también en esto. Vamos al evento, descubrimos quién quiere destruir tu empresa y salvamos los empleos de todos. Y si fallamos, Riley sonrió. Al menos habrás aprendido a socializar. Ganar, ganar. Maxwell negó con la cabeza, pero sonreía. Estás completamente loca y socialmente traumatizada. Formamos el equipo perfecto, de acuerdo, dijo al fin, pero si esto sale mal, va a funcionar de todos modos. Riley agarró su bolso y se dirigió a la puerta. Solo necesito saber una cosa, que, ¿sabes bailar? Maxwell palideció. ¿Por qué? Porque estos eventos siempre tienen baile, y las parejas enamoradas bailan. Riley, no te preocupes, dijo ella, ya saliendo. Si sobreviviste una infancia solitaria y te convertiste en CEO exitoso, puedes aprender unos pasos de vals. Se detuvo en la puerta y se volvió una última vez, y Maxwell dijo suavemente, por lo que vale, tú no eras el problema. Tus padres fueron quienes se perdieron conocer a un hijo increíble. Con eso se fue, dejando a Maxwell solo con sus pensamientos y un extraño sentimiento en el pecho que no podía identificar. A la mañana siguiente, Riley llegó a la oficina con una misión clara: practicar su papel de novia cariñosa para el evento de esa noche. Lo que no esperaba era lo divertido que sería provocar a Maxwell en el proceso. Buenos días, cariño, dijo, colocando una taza de café sobre su escritorio con una sonrisa exageradamente dulce. Maxwell casi se atraganta con el agua que estaba tomando. Parker, ¿qué estás haciendo? Practicando. Si vamos a fingir ser pareja esta noche, necesito acostumbrarme al papel. Se inclinó sobre el escritorio, fingiendo enderezar unos papeles, y susurró, cariño, ¿necesitas relajarte más? Estás demasiado tenso. Maxwell miró a su alrededor, nervioso. Varios empleados habían dejado de trabajar para observar la escena. Riley, SHH, ella puso un dedo sobre sus labios. Déjame ocuparme de ti hoy. Trabajas demasiado. Tom, de marketing, pasó junto a su escritorio y le susurró a Jessica. Realmente domó a Crawford. Riley escuchó y sonrió aún más. Maxwell, cariño, ¿qué tal si almorzamos juntos hoy? Conozco un lugar romántico. Mi oficina ahora, dijo Maxwell entre dientes. Por supuesto, amor. Riley guiñó un ojo a Sandra, que miraba boquiabierta. Tan pronto como la puerta se cerró, Maxwell se giró hacia ella. ¿Qué crees que estás haciendo? Ensayando. Dijiste que no eres bueno en esto, así que te estoy ayudando a sentirte cómodo. Llamarme amor frente a todos funciona, ¿verdad? Riley se sentó y cruzó las piernas. Mira cómo reaccionan los empleados. Piensan que te han humanizado. Humanizado, sí. Antes eras el jefe aterrador, ahora eres el jefe aterrador con una novia que te llama cariño. Es menos intimidante. Antes de que Maxwell pudiera responder, su exsecretaria, Jennifer, llamó a la puerta. Señor Crawford, los auditores están en línea también. Maxwell tomó la llamada y Riley vio cómo su expresión se oscurecía cada vez más. Entiendo, sí, estaremos allí a las 3:00, colgó y miró a Riley. Encontraron más irregularidades. Creo que son transferencias bancarias que no podemos explicar. ¿Cuánto? $200,000 en 6 meses. Riley se quedó de pie. Toda la diversión desaparecida. ¿Dónde fue a parar? Ese es el problema. Las cuentas de destino son fantasmas. Existen en papel, pero no podemos rastrear quién las controla realmente. Riley comenzó a caminar, pensando, Maxwell, ¿quién más tiene acceso al sistema financiero además de ti? El CFO, Robert Chen. Maxwell se detuvo. Espera. Robert Chen, el hijo de David Chen. El del dinner. No, Robert Chen es nuestro CFO. Lleva 5 años aquí. Riley frunció el ceño, pero en la cena también estaba un Robert Chen, el hijo del inversor. 2 Robert Chen. Maxwell tomó el teléfono. Jennifer, tráeme el expediente de personal de Robert Chen, nuestro CFO. 5 minutos después, Jennifer trajo la carpeta. Maxwell la abrió y mostró a Riley una foto. Este es nuestro Robert Chen. Riley miró la foto
Y luego a Maxwell. Maxwell, ese es el mismo hombre que estaba en la cena anoche, el que se había presentado como el hijo de David Chen. El silencio en la sala era ensordecedor. Estuvo en la cena, dijo Maxwell despacio. Escuchó nuestra conversación sobre eficiencia, sobre recortar beneficios. Y estuvo allí cuando saliste deprisa por la emergencia. Riley terminó por él. Sabía que no volverías, así que, no es hijo de David Chen. Es nuestro empleado haciéndose pasar por otra persona. Entonces, ¿por qué? Riley tomó la carpeta y empezó a revisar los documentos. Necesitaba obtener información confiable para los clientes reales. Se detuvo en una página. Maxwell, mira esto, era una carta de referencia antigua. La dirección del trabajo anterior de Robert Chen era la misma que la de Hartman y Asociados. Plantó la falsa consultora, susurró Maxwell, y usó nuestra propia reunión de negocios para colarse con clientes reales. Riley lo miró. Tenemos a nuestro culpable. En ese momento, dejaron de ser jefe y empleada, o dos personas ensayando para un evento, eran socios, y la electricidad entre ellos no tenía nada que ver con la actuación. Cuando Maxwell vio el nombre completo en el expediente de Robert Chen, su rostro palideció. Robert Chen Williams leyó en voz alta. Dios mío, Riley, he conocido a este hombre durante 20 años. ¿Qué quieres decir con Robert Williams? Cambié mi apellido, dijo Maxwell, hundiéndose en la silla. Fue mi amigo de la infancia, el único amigo que tuve. El estómago de Riley se encogió. Había visto las fotos de la solitaria infancia de Maxwell la noche anterior. Maxwell apareció aquí hace 5 años. Se presentó como Robert Chen, dijo que se mudaba de California, ni siquiera lo reconocí, se veía diferente, más delgado, pelo oscuro. Maxwell se frotó la cara con ambas manos. ¿Cómo pude haber sido tan ciego? Te traicionó, dijo Riley suavemente, usó tu amistad. Tu confianza, la única amistad verdadera que tuve. Riley vio el dolor en sus ojos y sintió una ola de ira hacia el hombre que había lastimado a Maxwell así. Vamos a desenmascarar a esa rata, dijo con firmeza. Tengo una idea. 1 hora después habían preparado la trampa perfecta. Riley crearía un contrato de inversión falso, supuestamente confidencial, con números lo suficientemente tentadores para que Robert filtrara la información a sus socios. Dejarían el documento estratégicamente accesible y esperarían. El FBI estará monitoreando sus comunicaciones, explicó Maxwell. Si muerde el anzuelo, su teléfono sonó, cortándolo. Maxwell miró la pantalla y frunció el ceño. Hospital General de Nueva York, contestó rápidamente. Hola, ¿qué? Cuando se levantó de un salto. Sí, estaré allí en 1 hora, colgó, con las manos temblando. Mi padre, infarto, está en la UCI. Riley se levantó de inmediato. Ve ahora, pero el plan, la trampa. Si no estamos aquí para supervisar. Maxwell. Riley se acercó y, sin pensar, tomó sus manos. Ve, yo me encargo del resto. Su toque era cálido, suave, y Maxwell sintió algo despertarse en su pecho. Algo que no tenía que ver con la situación de su padre ni con la empresa. Era algo que había intentado ignorar durante semanas, pero ahora, con las manos de Riley en las suyas, era imposible negar. Riley, no puedo dejarte lidiar con esto sola. Sí que puedes, dijo ella, apretando sus manos. Confía en mí. Maxwell la miró, y vio determinación, fuerza, y algo más que aceleraba su corazón. Si algo sale mal, no pasará. Ve con tu padre. Vaciló un instante, luego le dio un beso rápido en la frente, un gesto espontáneo que los sorprendió a ambos. Gracias, susurró antes de salir corriendo. Riley se quedó allí un momento, tocando el lugar donde habían estado sus labios. Luego volvió a concentrarse en la misión. Las siguientes 6 horas fueron las más largas de su vida. Supervisó a Robert, plantó el documento, coordinó con el FBI y esperó. A las 7 de la noche, Robert había mordido el anzuelo, tal como esperaban. Cuando los agentes lo arrestaron, Riley estaba escondida en la sala de conferencias, observando a través del vidrio. Robert gritaba sobre malentendidos y conspiraciones, pero las pruebas eran irrefutables. Maxwell volvió a la oficina a las 10 de la noche, agotado pero aliviado. Su padre estaba estable. ¿Cómo fue?, preguntó, encontrando a Riley aún rodeada de documentos. Misión cumplida, respondió ella, simplemente. Maxwell miró por la ventana y vio los últimos coches de policía marcharse. Lo lograste sola. El plan era tuyo. Yo solo lo ejecuté. Riley. Maxwell se acercó. Salvaste mi empresa. Salvaste los empleos de todos. Me salvaste a mí. Ella sonrió, cansada pero satisfecha. Era mi trabajo. No, dijo con seriedad, haciendo que ella lo mirara a los
ojos. Fue mucho más que eso. 3 días después del arresto de Robert Chen, Crawford Enterprises volvió a la normalidad, o al menos lo que podía considerarse normal en una empresa donde la secretaria se había convertido en heroína local y el CEO había desarrollado el inusual hábito de sonreír a los empleados. Riley organizaba los últimos archivos de la investigación cuando Jennifer anunció por el intercomunicador: «Señor Crawford, Andrew Collins está aquí para su reunión de las 2:00. Riley levantó la vista. Curiosa, no recordaba a ningún Andrew Collins en la agenda de Maxwell. Unos minutos después, un joven de unos 30 años entró en la oficina con Maxwell, alto, bien vestido, con una sonrisa confiada y natural. Nada de esas sonrisas forzadas de ejecutivo que Riley conocía. «Riley», dijo Maxwell, un poco tenso, «este es Andrew Collins, de Collins Investment Group». Andrew se detuvo frente a ella, extendiendo la mano. «Señorita Parker, un placer conocerla». Leí sobre su trabajo resolviendo la situación con Robert Chen. Muy impresionante. Riley estrechó su mano, notando que su agarre era firme pero no aplastante, y que la miraba directamente a los ojos, señales de alguien acostumbrado a tratar a las personas como iguales. «Fue un trabajo en equipo», respondió modestamente. «Estoy seguro de ello», dijo Andrew, sonriendo. «De hecho, espero tener la oportunidad de hablar con usted más tarde, si no le importa. Tengo algunas preguntas sobre estrategias de gestión corporativa». Riley notó que Maxwell se tensó ligeramente. «Junto a Andrew, por supuesto», dijo. «Con gusto». La reunión entre Maxwell y Andrew duró 2 horas. Riley podía oírlos en la sala de conferencias. Aunque no alcanzaba a entender las palabras, el tono parecía cordial y profesional, pero había algo en la postura de Maxwell al salir que sugería tensión. «Riley», dijo Andrew, acercándose de nuevo a su escritorio, «esa conversación que mencioné, tendría unos minutos ahora». «Claro». Andrew miró alrededor de la oficina llena de actividad. «Quizá en un lugar más privado. ¿Qué tal la cafetería de la esquina?». Riley dudó. La forma en que Maxwell los observaba desde la puerta de la sala de conferencias la hacía sentir que estaba a punto de hacer algo incorrecto. «Está bien», dijo finalmente. La cafetería era pequeña y acogedora, de esas donde freelancers trabajan en laptops y estudiantes vienen a estudiar. Andrew pidió 2 cafés y se acomodó en la mesa de la esquina que había elegido. «Riley», comenzó, yendo directo al grano, «voy a ser honesto, no vine solo a conocer a Maxwell, no, vine por usted». Andrew se inclinó ligeramente. «Tengo contactos en el mundo empresarial, y su nombre ha surgido mucho. Lo que hizo en Crawford Enterprises, no solo la investigación, sino la forma en que transformó la cultura de la empresa, es exactamente el tipo de liderazgo que busco». Riley parpadeó sorprendida. «¿Liderazgo? Quiero ofrecerle un puesto como directora ejecutiva en una de mis compañías, Collins Tech». Específicamente, Andrew sacó una tarjeta de su bolsillo. «Salario inicial de 300,000 pesos. Bonos por desempeño. Completa libertad creativa para implementar tus propias estrategias de gestión». Riley guardó silencio, procesando la oferta. 300,000 pesos era casi 10 veces lo que ganaba Andrew. «Eso es muy generoso. Pero no tienes que darme respuesta ahora», dijo rápidamente. «Piénsalo, tienes un talento real, Riley. No deberías desperdiciarlo siendo la secretaria de alguien». Cuando regresaron a la oficina 1 hora más tarde, Riley notó de inmediato a Maxwell junto a la ventana de su oficina, vigilando la entrada. Cuando los vio juntos, su expresión se volvió extraña, no exactamente enojado, pero había algo territorial en su mirada, mezclado con algo que casi parecía miedo. «¿Cómo fue la conversación?», preguntó Maxwell cuando Andrew se despidió y se fue. «Interesante», respondió Riley, deliberadamente vaga. Maxwell esperó a que elaborara, pero ella simplemente volvió a trabajar. Al día siguiente, Andrew apareció de nuevo. Oficialmente, era para ultimar detalles de un contrato con Maxwell. Pero Riley notó que pasaba más tiempo en su escritorio que en la sala de conferencias. «¿Has pensado en mi oferta?», preguntó en voz baja. «Todavía lo estoy considerando». «Riley», susurró Jessica después de que Andrew se fue. «¿Qué está pasando? El ambiente aquí está raro». «¿Qué quieres decir?». «Crawford actúa como un gato territorial. Ayer pasó 6 veces por tu escritorio en 1 hora. Y esta mañana le preguntó a Jennifer si sabía a qué se dedicaba Andrew». Riley miró hacia la oficina de Maxwell y lo vio observando a través del vidrio, con una expresión que empezaba a reconocer, celos apenas disimulados. «El jueves, Andrew apareció por tercera vez». Maxwell, claramente perdiendo la paciencia, decidió contraatacar. «Riley», dijo lo suficientemente alto para que toda la oficina escuchara.
necesito que me acompañes a la reunión con los inversionistas japoneses la próxima semana en Tokio, repitió Riley, sorprendida. Es un contrato muy importante. Necesito a alguien en quien confíe para manejar los aspectos estratégicos. Andrew, que charlaba con Jennifer en la recepción, escuchó cada palabra. Por supuesto, respondió Riley, tratando de no sonreír ante la obvia maniobra de Maxwell. Una hora después, Maxwell apareció en su escritorio con un ramo de flores. Para ti, dijo, colocándolas con exagerada formalidad. Maxwell, ¿por qué? Para agradecerte por tu excelente trabajo. Habló lo suficientemente alto para que Andrew, que bajaba del ascensor, escuchara. Eres invaluable para esta empresa. Riley miró las flores, luego a Maxwell, luego a Andrew, que los observaba con una sonrisa divertida. Gracias, dijo, intentando no reír. Al final de la tarde, Maxwell mencionó casualmente frente a Andrew que estaba considerando ascender a Riley a vicepresidenta, que era indispensable para las operaciones de la empresa y que planeaba duplicarle el salario. Cuando Andrew finalmente se fue, Riley se volvió hacia Maxwell. ¿En serio, Tokio, vicepresidenta, duplicar mi salario? Maxwell tuvo la decencia de parecer un poco avergonzado. Tal vez exageré un poco. Riley se acercó a su escritorio. ¿Qué te ofreció? Riley lo estudió un momento. ¿Por qué quieres saberlo? Porque Maxwell vaciló, claramente buscando las palabras. Porque no puedo perderte. La honestidad cruda en su voz la tomó por sorpresa. Maxwell, sea lo que sea que te haya ofrecido, yo puedo superarlo. Esto no se trata de dinero. Entonces, ¿de qué se trata? Riley lo miró, viendo vulnerabilidad donde antes solo había arrogancia. Se trata de dónde pertenezco. El viernes, Riley pasó todo el día mirando la tarjeta de presentación de Andrew Collins en su cajón. La oferta era tentadora, no solo por el dinero, sino por la oportunidad de comenzar de nuevo, de demostrarse a sí misma en una compañía que la vería como directora desde el primer día, y no como la secretaria que derramó café sobre el CEO. Pero cada vez que pensaba en decir que sí, su mente volvía a Maxwell, a la vulnerabilidad que había visto en sus ojos al enterarse de Robert, a la forma en que confió en ella para salvar la empresa. A como ahora sonreía a los empleados, pequeñas sonrisas genuinas que sabía eran gracias a su influencia. A las 3, tomó su decisión. Jennifer, dijo, tomando su bolso, hoy salgo temprano. Si alguien pregunta, diles que tenía una cita médica. Está bien, querida, ¿te sientes bien? Sí. Solo necesito ocuparme de algo importante. Riley tomó un taxi hacia el edificio de Collins Investment Group en el centro. Era impresionante, vidrio y acero, moderno, con una vista espectacular de la bahía, el tipo de lugar donde podría ser feliz trabajando, pero no sería su hogar. Andrew la recibió en su oficina del piso 40 con su sonrisa cálida que Riley comenzaba a apreciar. Riley, qué agradable sorpresa. Espero que tengas buenas noticias para mí. De hecho, dijo ella, sentándose frente a su escritorio, sí tengo noticias, pero quizá no sean las que quieras oír. La sonrisa de Andrew se desvaneció ligeramente. ¿Vas a rechazarme? Sí. Riley respiró hondo. Andrew, tu oferta es increíble, más generosa de lo que jamás imaginé. Cualquiera en su sano juicio la aceptaría, pero mi lugar está con Maxwell, en Crawford Enterprises, con todas las personas a las que he llegado a apreciar allí. Andrew se recostó en su silla, estudiándola. Es él, ¿verdad? Maxwell Crawford. Riley sintió que sus mejillas se calentaban. Es complicado. Oh, Riley, sonrió Andrew, aunque con tristeza. Espero que se dé cuenta de la suerte que tiene. Honestamente, no creo que lo haga. Y tal vez nunca lo haga. Entonces quizás sea hora de que se lo digas. Riley estaba a punto de responder cuando la puerta de la oficina se abrió de golpe. Maxwell irrumpió como un huracán, trajeado, con determinación mal dirigida. Andrew Collins, dijo, sin siquiera mirar a Riley, necesitamos hablar. Maxwell. Riley se quedó en shock. ¿Qué haces aquí? Deteniéndote de cometer el mayor error de tu vida, respondió, finalmente mirándola. Andrew se levantó lentamente, claramente divertido por la escena. Señor Crawford, un placer verle aquí, aunque debo decir, su entrada fue dramática. No puedes tenerla, dijo Maxwell, señalando acusatoriamente a Andrew. Ella es mía, trabaja para mí. Ella. Riley intervino. Estás haciendo un escándalo. Estoy haciendo una declaración, dijo, volviéndose hacia ella. No puedes irte, Riley, no te lo permitiré. No me lo vas a impedir, repitió ella, con voz peligrosamente baja. Entonces, ¿qué querías decir?, preguntó Maxwell. Ella cruzó los brazos. Que soy tu propiedad.
que no tengo derecho a elegir mi propio futuro, quise decir que no puedo imaginarla. Empresa sin ti. Maxwell se pasó las manos por el cabello, claramente perdido, que no puedo imaginar mi vida sin ti. El silencio que siguió solo fue interrumpido por la respiración profunda de Maxwell. Andrew aclaró la garganta suavemente. Bueno, supongo que esa es mi señal para irme, Wally. La oferta sigue en pie si cambias de opinión. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo, girándose hacia Maxwell. La próxima vez, tal vez prueba con flores en lugar de irrumpir, dijo con una sonrisa. Funciona mejor. Cuando Andrew se fue, Wally y Maxwell quedaron solos en la oficina elegante, mirándose el uno al otro. Vine aquí a rechazarlo, dijo Wally finalmente. Maxwell parpadeó. ¿Lo hiciste? Sí. Pasé todo el día pensando en ello y me di cuenta de que mi lugar está en Crawford Enterprises, con María, Brian, Sandra y todos los demás. Conmigo, sí. Contigo, idiota, contigo. Wally negó con la cabeza. Pero luego apareces aquí como un toro en una cristalería, suponiendo que iba a aceptar el trabajo, haciendo un escándalo completamente innecesario. Wally, ella agarró su bolso. Me voy a casa. Cuando decidas actuar como un adulto civilizado en lugar de un CEO posesivo, llámame. Y con eso, salió de la oficina, dejando a Maxwell solo con su vergüenza y la creciente certeza de que acababa de arruinarlo todo. 2 horas después, Maxwell estaba frente a la puerta del apartamento de Wally. Había dejado el traje y vestía solo jeans y una camisa casual, ropa que Wally nunca había visto antes. Lo hacía lucir más joven, más humano. Cuando Wally abrió la puerta, él no dijo nada al principio, solo la miró. Quiero que vuelvas, dijo finalmente, pero no como mi secretaria. Wally cruzó los brazos, aún molesta, como que entonces, como mi socia, en la empresa y en la vida. Maxwell, solo si prometes no volver a usar ese traje negro de villano de Disney, dijo Wally, intentando no sonreír. Y nada de escenas dramáticas en oficinas ajenas. Maxwell soltó una risa baja. Lo prometo, nada de trajes de villano, nada de escenas dramáticas. Y tú tendrás que aprender a hablar de tus sentimientos sin sonar como si negociaras un contrato. Eso puede tomar tiempo. Soy paciente. Se acercó, extendiendo su mano. Entonces, socias. Wally miró su mano, luego su rostro. Socios, corrigió, colocando su mano en la de él. Maxwell la atrajo suavemente hacia él y, por primera vez desde que se conocieron, la besó. No fue dramático ni desesperado, fue suave, tentativo, lleno de promesas no dichas. Cuando se separaron, Wally sonrió. Eso fue mucho mejor que cualquier escena dramática. Bien, dijo Maxwell sonriendo, porque planeo hacerlo mucho más seguido. 6 meses después, Crawford Enterprises era irreconocible, no físicamente, el edificio era el mismo, los escritorios igual. Incluso las plantas falsas seguían en los mismos lugares, pero había algo completamente diferente en el aire, risas genuinas resonando por los pasillos. Wally, ahora directora de proyectos especiales, estaba en su nueva oficina, aún en el mismo piso que Maxwell, pero con su propio escritorio, ventana con vista a la ciudad y un letrero que ella misma había elegido. Wally Parker, directora de proyectos y especialista en café derramado. Maxwell había resistido lo del café, pero Wally se mantuvo firme. Es parte de nuestra historia, argumentó. Además, me recuerda todos los días cómo llegamos aquí. Era martes por la mañana, y Wally revisaba propuestas para su nuevo proyecto, el programa de bienestar de empleados de Crawford Enterprises, una iniciativa ambiciosa que incluía restaurar los beneficios eliminados y nuevos programas, como horarios flexibles, cuidado infantil en la oficina y un programa de mentoría. ¿Cómo va todo por aquí?, dijo Maxwell, apareciendo en la puerta con 2 cafés. Mucho mejor ahora que trajiste un soborno, respondió Wally con una sonrisa, tomando una de las tazas. Aprendí de la mejor. Maxwell había cambiado mucho en los últimos meses. El traje negro intimidante había sido reemplazado por ropa más casual. Más importante aún, su expresión permanentemente seria se había transformado en algo cercano a la felicidad genuina. La señora de la limpieza me detuvo en el pasillo, dijo Maxwell, sentándose frente a Wally. Quería agradecerme personalmente por restaurar el plan de salud. Por fin podrá operarse de la catarata que había postergado. Y Brian consiguió el ascenso ayer. Está tan nervioso que apenas puede hablar. Pero Jessica dice que no ha dejado de sonreír desde que se enteró. Wally sonrió, sintiendo esa cálida satisfacción que siempre le daba ver el impacto positivo de sus cambios. ¿Sabes?, dijo Maxwell,
tomando un sorbo de café. A veces aún no puedo creer que todo esto empezó porque derramaste café sobre mí. Técnicamente, no derramé café sobre ti, lo lancé hacia ti. Fue el destino, destino. Riley se rió. El universo sabía que necesitabas a alguien que arruinara tu vida perfectamente ordenada. Maxwell rió, un sonido que Riley nunca se cansaba de escuchar. Mi vida no estaba perfectamente ordenada. Estaba vacía, la honestidad en su voz aún la sorprendía. El Maxwell que conoció 6 meses atrás nunca habría admitido algo tan vulnerable. Ahora todo era caótico, impredecible, lleno de empleados felices y reuniones donde la gente realmente decía lo que pensaba. Se detuvo, mirándola directamente. Es perfecto. Antes de que Riley pudiera responder, Sandra apareció en la puerta. Perdón por interrumpir, pero Riley, la gente del tercer piso quiere saber si pueden poner en marcha la idea de la sala de descanso con videojuegos. Aprobado, respondió Riley sin dudar, pero nada de juegos violentos. Queremos relajación, no adrenalina. Perfecto, dijo Sandra, casi bailando fuera de la habitación. Videojuegos en la oficina. Levantó una ceja Maxwell. Los estudios muestran que los descansos recreativos pueden aumentar la productividad hasta un 30%, respondió Riley con voz de maestra. Además, fue idea de Brian. Y después de todo lo que pasó con las grapadoras defectuosas, se merece un Xbox. ¿Vas a convertir este lugar en un instituto? Voy a convertirlo en un lugar donde la gente quiera trabajar. Hay diferencia. Maxwell se acercó a la ventana. ¿Estás segura de que no quieres ese trabajo con Andrew Collins? Aún es una oferta mejor. Financieramente, Riley lo miró. Era una pregunta que le hacía al menos una vez por semana, siempre con ese tono ligeramente inseguro. Maxwell Crawford, dijo Riley, levantándose y caminando hacia él. ¿Cuántas veces tengo que explicarte que no quiero estar en otro lugar? Unas cuantas más. Solo para estar seguro. Está bien, no quiero el trabajo de Andrew porque aquí tengo a María trayéndome pasteles caseros todos los viernes, a Brian viniendo a mí con problemas de grapadoras, a Sandra enviándome memes en reuniones aburridas. Estoy aquí porque tengo a ti. Incluso aunque sea una ex jefa terrible y una novia mediocre actualmente, especialmente porque alguien tiene que seguir civilizándote. Esa noche, Maxwell llevó a Riley a cenar al mismo restaurante donde todo se había complicado 6 meses antes. Esta vez, no había clientes que impresionar, emergencias que interrumpir ni cuentas pendientes. ¿Recuerdas la primera vez que vinimos aquí?, preguntó Riley, enredando espagueti en su tenedor. Recuerdo que cargaste $1,200 a mi tarjeta corporativa y aún así lograste salir como la heroína. Una de mis mejores actuaciones, respondió Maxwell, y yo pensaba que querías sabotearme. Lo estaba intentando, pero luego saliste corriendo y me dejaste con una cuenta enorme y 4 desconocidos, que, por cierto, terminaron siendo clientes regulares. ¿Cierto? David Chen cerró 3 contratos más este mes. Comieron en un cómodo silencio unos minutos hasta que Maxwell aclaró la garganta. Nervioso. Riley, tengo una pregunta para ti. Algo en su tono hizo que Riley dejara de comer y le prestara toda su atención. Maxwell se levantó y se arrodilló junto a la mesa. Riley Parker, dijo, con la voz ligeramente temblorosa, has revolucionado mi vida desde el primer día que nos conocimos. Me enseñaste que el verdadero liderazgo es cuidar de la gente, no controlarla. Me mostraste que una empresa puede ser exitosa y humana, y tú. Abrió una pequeña caja de terciopelo, revelando un anillo simple pero elegante. Me enseñaste que puedo ser amado, no a pesar de mis defectos, sino por ellos. Riley se llevó las manos a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. Tendrás que amarme incluso si vuelvo a derramar café sobre ti, dijo, con la voz quebrada. Maxwell rió, su risa genuina que ella tanto amaba. Te amaré especialmente si derramas café sobre mí. Entonces, sí, dijo antes de que ella pudiera terminar la pregunta. Sí a todo, por siempre. Cuando deslizó el anillo en su dedo, Riley comprendió que a veces las mejores historias comienzan con los accidentes más torpes, especialmente cuando implican café derramado y jefes imposibles que, al final, resultan ser hombres extraordinarios.